Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre el mundo del trabajo, también sobre el acoso en el trabajo, sobre el moving, bueno, sobre el marketing, sobre la dirección de personas, sobre todos esos aspectos. Lo vamos a hacer a raíz de haber aparecido este libro, que ustedes pueden ver que lleva el título de Maldito Trabajo, y su autor es Jordi Garrido, que está hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que podemos decir y lo primero que se encuentra uno cuando comienza a leer este libro, un libro diferente. No es un libro de los típicos de marketing y así, sino distinto, tratado de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que de todos los libros que he escrito, este es con el que más me he divertido. A pesar de que se trata de un tema complicado y que causa sufrimiento, ¿no?, a la gente que lo padece. Cuando dice que se ha divertido, supongo que eso también se traduce en el tono en que está escrito el libro. Con un cierto humor, con ironía. No quiere decir que se plantee todo en ficción, y hay muchas cosas reales y directas, ¿verdad? Sí, la verdad es que cuando me planteé escribir este libro, es porque por un lado yo he sufrido moving en algunas empresas donde he estado, y en definitiva lo que quería era que la gente cuando fuera a buscar un poco de consuelo en algún libro que les orientara un poco sobre lo que están padeciendo, que tampoco fuera un libro muy serio, que encima todavía les diera un poco más de esa perspectiva negativa, ¿no?, sino que lo que quiero es que la gente cuando lea el libro tengan como una válvula de escape en el sentido del humor, que es con el que está escrito, ¿no? Sí, sí. Hay también, digamos, técnicas de desarrollo y organización de las empresas, sí. Quizá no expuestas así directamente como consejos para llevar a cabo, pero bueno, se traduce a través de todo el libro, ¿verdad? Sí, digamos que es un libro de management escrito al revés, ¿no? Es decir, el protagonista del libro, Shahzad, es un directivo triunfador, pero es un directivo triunfador con una visión muy particular del management. Entonces, digamos que él es su autobiografía, él explica cuál es el secreto del éxito empresarial, pero claro, lo explica desde su punto de vista. Entonces yo simplemente lo que hago es escribir su autobiografía, escribir su biografía. Es porque teóricamente es como, y se plantea en el libro, es como si lo hubiera contratado a usted para que él escriba, ¿no? Sí, él buscaba un escritor mediocre que se alquilara y entonces me lo propuso a mí, y yo simplemente lo que he hecho ha sido escribir sus memorias. Porque además está en primera persona, las escribe como si se las estuviera dictando, ¿no? Exactamente, él las dicta, yo las escribo, y entonces lo que sí que me permito es a pie de página poner algunas anotaciones aclarando algunos conceptos que él explica de su management y que yo pues igual corrijo un poco y le digo al lector, oye, mira, pues esto no es así, porque esto hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Y entonces se va analizando las distintas etapas de su vida desde el comienzo, prácticamente, ¿no? Esto digamos que es una licencia que me he permitido, porque en definitiva es un libro de management que con la parte, digamos, relacionada con la dirección de empresas ya hubiera sido suficiente, pero yo lo que he querido es un poco como ridiculizar a este tipo de personajes, ¿no? O sea, todos estos directivos acosadores los he querido ridiculizar, y por eso he añadido unos capítulos al principio que explican su vida desde pequeño, con lo cual, digamos, nos da unos apuntes vitales, ¿no?, de su existencia y de cómo piensan, ¿no?, y del por qué son así. ¿Le ha costado mucho el inventarse ese personaje o tenía modelos? Me sobraban modelos. La verdad es que me sobraban modelos. O sea, todo lo que explica el libro, las anécdotas que explica el libro son reales. O sea, yo las he vivido en primera persona. Y además hay lectores que han sufrido moving y enseguida las identifican y te dicen, oye, mira, es que parece mentira, pero es que esto es lo que me hacían a mí en el trabajo, y además este hombre Shahzad es que es idéntico a mi jefe, ¿no? Y la gente que tiene la suerte de que no ha sufrido moving, pues en definitiva encontrarán el libro muy gracioso, pero sí que es cierto que verán que hay situaciones que les parecerá que son imposibles, ¿no? Bueno, pues les garantizo de que todas las anécdotas que hay son reales. Por hacernos una idea de este personaje, con todas las características que se presentan, pues digamos que es un triunfador, que llega a lo más alto, pero que tiene una visión, digamos, del mundo de la empresa y del trabajo. Bueno, califiquemos esta visión de modo inicial de especial, sí, ¿no? Hombre, a mí hay una definición que me gusta mucho, ¿no? Y es de que este hombre es el Torrente de los directivos. Y además la gente puede pensar que se trata de algo excepcional, que no lo es. Es decir, la verdad es que esto es habitual encontrarlo en las empresas,
Y además, las anécdotas que salen en el libro son anécdotas que no son de empresas desconocidas o de pequeñas empresas anónimas, sino que yo podría hacer ahora mismo una lista de directivos y empresarios que son iguales que el protagonista del libro y que son de empresas que todos conocemos, que si yo dijera el nombre todos sabríamos qué empresas son. Sí, sí. Es decir, que no es algo excepcional, sino que es algo que es habitual. Sí. Pero de todos modos, por las características de su manera de actuar y de su manera de pensar, bueno, pues habría que ponerle unos adjetivos que tenía aquí anotados, cogidos del libro. Homófobo, por ejemplo. Sí. Está muy extendida esa. Bueno, los homosexuales son un colectivo más sensible al tema del moving, más que nada porque todavía hay gente que continúa pensando que son personas diferentes, ¿no? Que no entran dentro del estándar de lo normal. Entonces, un acosador en el trabajo, ya sea, porque claro, de moving hay de diferentes tipos, ¿no? Puede ser un moving descendente, es decir, de jefes a empleados, puede ser ascendente de empleados a jefe, o puede ser al mismo nivel. Entonces, un acosador, esté al nivel que esté, puede fijar como objetivo a una persona que él entiende que es diferente, porque sea obesa, porque es homosexual, o porque es una mujer y como mujer pues entiende de que no puede acceder a determinadas responsabilidades o a determinados cargos, o simplemente porque esa persona es exitosa en su vida privada o en su vida profesional y el acosador es que hay muchos motivos para elegir ¿no? Sí. Pero es homófobo, misógino también, como me decía, bueno, xenófobo también. Los inmigrantes también son objeto. Sí, sí. Sí, porque son colectivos que o sea, cuando una persona, cuando alguien es un acosador, acostumbra a tener desequilibrios en su personalidad y entonces acostumbra a ser extremista en estos temas, ¿no? Es decir, estos colectivos son más vulnerables, ¿no? Ante esta persona. El